Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión enfocada en lo que es la salud mental. El día de hoy tenemos invitada a la doctora Evalinda Barrón Velázquez con el tema de trastorno depresivo. La doctora es psiquiatra con especialidad en psicogeriatría y es la directora de vinculación de CONADIC. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí, el micrófono es todo suyo y bienvenida. Muchas gracias a todos. Sí, ya. Los dos llegan bien. Ok. Muchísimas gracias. Me voy a parar porque me da como... Acá quise estar sentada. Hoy quisiera hablarles sobre algo que en realidad parece muy común. Todos hablamos de eso. Todos hablamos de repente de que estamos deprimidos o alguien está deprimido. Y es una entidad que puede ser algo a veces difícil de diagnosticar y que cuando no la diagnosticamos adecuadamente puede tener repercusiones importantes en la vida de nuestros pacientes o de nosotros mismos también como personal de salud. Entonces vamos a hablar de trastorno depresivo. Bueno, en definición concreta, la depresión clínica es un trastorno del estado de ánimo en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de tiempo. En un momentito vamos a ver qué periodo de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de una depresión, no estamos hablando de estar triste por un día porque pasó algo y que en la tarde ya estoy contento y súper bien y riéndome, o forzosamente tener ideación como de querer morir. Tiene como un conjunto de síntomas que hablan de cuando alguien tiene una depresión clínica. ¿Por qué es importante? Bueno, la prevalencia es alta. Es casi del 10% en personas mayores de 60 años y en una edad productiva entre 18 y 59 años, o sea, en jóvenes, es hasta del 8%. Y eso es bastante preocupante. La última encuesta tiene bastantitos años, pero sabemos que la incidencia de depresión y de trastornos mentales ha ido aumentando conforme pasa el tiempo. Está relacionada también con la escolaridad y con el sexo, con ser mujer o hombre. Se reporta que hay una mayor prevalencia en mujeres que en hombres con escolaridad básica, hasta el 7% en mujeres con escolaridad básica, y esto puede tener que ver muchas veces por quién acude o quién va a tratamiento o puede detectar sus síntomas. Y bueno, es importante no solamente por las emociones o por cómo se siente o porque esto interfiere con la vida de las personas. Es importante porque también interfiere con el trabajo que hacen las personas y nos da, en este estudio, en los últimos 12 meses, vimos que las personas pueden perder hasta 25 días laborables en un año cuando tienen depresión. Y podemos ver algunos otros trastornos que ven en la pantalla, como agorafobia o ansiedad, pueden perder hasta 20 días, por ejemplo, con trastorno de pánico. Entonces, es una enfermedad que puede causar mucha discapacidad en las personas. Va más allá de, está triste y le tiene que echar ganas. Y esta enfermedad, como todas, tiene un sustrato biológico. Hay veces que pensamos que las emociones o los sentimientos están desligados de cómo funciona nuestro cuerpo. Así como se nos enferman los pulmones, el hígado, los riñones, se nos enferma el cerebro. ¿Y qué es lo que se ha visto? Bueno, hay toda una teoría de aquellas áreas cerebrales que están involucradas en la aparición de síntomas depresivos. La corteza prefrontal, y se ha visto que el estrés crónico induce anormalidades iniciales en estas estructuras cerebrales. Y eso es importante, aunque no es un instrumento diagnóstico, nos habla de cuáles son todas aquellas áreas cerebrales que están implicadas en la aparición de los síntomas. Así como vemos alteraciones en las células beta del páncreas. Cuando hay diabetes, bueno, pues también hay alteraciones en la función cerebral cuando aparecen síntomas depresivos o ansiosos o cualquier otro síntoma que tenga que ver con la función del cerebro. Y en ese sentido, voy a intentar hacerlo
muy rápido, toda una teoría de qué es lo que pasa con los estresores y cuáles son los puntos de regulación a nivel biológico para que se empiecen a presentar síntomas de depresión, un episodio depresivo o un trastorno depresivo. Primero, bueno, está el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Sabemos que cuando hay un estrés prolongado, hay una hiperreactividad de este eje y hay un exceso de actividad de los glucocorticoides causando una cortisolemia mantenida. Y eso está relacionado con la desregulación del eje que causa anormalidades en el hipocampo y en la corteza prefrontal. El siguiente punto es la inflamación. Cuando hay estrés crónico, sabemos que hay un aumento de las citocinas proinflamatorias en el hipocampo y en la corteza. Sabemos que cuando hay un mayor número de citocinas, hay una mayor expresión de genes relacionados con la inflamación. Y esto se ve en la depresión y en muchas otras enfermedades. Hay una menor expresión de genes neuroprotectores y esto es algo que nos puede hablar de mayor número de episodios depresivos, mayor duración de la enfermedad y resistencia a tratamiento. Entonces, es el segundo punto de la teoría sobre los síntomas depresivos. El tercero, el estrés oxidativo. A mayor estrés oxidativo que hemos visto, cuando hay un desbalance entre el estrés oxidativo y la parte antioxidante, hay una cronicidad o una permanencia de los síntomas de los episodios depresivos de un trastorno depresivo. Hay un mayor número de estos episodios, es decir, tengo un tiempo donde tengo síntomas depresivos y puedo tener otro tiempo donde disminuyen los síntomas y luego presento otro episodio. Estos episodios son más frecuentes en aquellas personas que tienen un desbalance oxidativo-antioxidativo. Y también se ha visto que está relacionado con la resistencia a tratamiento. Y finalmente hay una alteración en la concentración de neurotransmisores. Entonces se ha visto que está relacionado con la menor concentración y expresión de liberación de 5-HT en hipocampo y corteza prefrontal. Y esto es importante porque al rato vamos a ver que todo el tratamiento va a depender de cómo funciona También hay alteraciones en glutamato y GABA, y esto lo podemos ver en el desbalance en el metabolismo glutamatérgico en algunas pruebas que se han hecho en estudios de imagen. Y bueno, no solamente es esa parte, somos entes biopsicosociales. Y como entes biopsicosociales, donde el estrés puede venir desde que nos quedamos sin trabajo, vamos a reprobar, no nos llamó el novio, hay muchas situaciones que nos causan estrés, entonces tenemos que tomar cada uno de estos elementos que causan los síntomas depresivos para un análisis en la historia clínica, porque entonces el tratamiento no solamente es esto que vimos en el eje hipotálamo hipófisis adrenal y vamos a arreglar la serotonina, si se pudiera, ¿no? Tenemos que ver todos aquellos factores que están relacionados con que presentemos síntomas depresivos, aquellos factores biológicos, como las comorbilidades, como la parte social en la que estamos inmiscuidos, el acceso a educación, el acceso a tratamientos, el estar como en situaciones de violencia, ¿no? Y los factores individuales de las personas, la predisposición genética que podamos tener. Considerando todo esto, se puede hacer ya un tratamiento. Como en cualquier enfermedad, hay que hacer toda una lista de situaciones para poder llegar a un tratamiento adecuado. La primera es hacer una evaluación diagnóstica, ahorita vamos a ver esto, y hay que determinar, como en cualquier enfermedad, si el diagnóstico es correcto, vamos a ver ahorita los criterios, si hay alguna comorbilidad, si hay exámenes de laboratorio necesarios a realizar para los pacientes. ¿Qué es importante de la depresión? Porque puede sonar como muy fácil, ¿no? De, bueno, sí, si el paciente nos está llorando y está triste, pues entonces seguro está deprimido. Bueno, la mitad de los individuos que sufren depresión no buscan tratamiento y tiene que ver con el estigma, tanto de los pacientes como de los doctores, como la oportunidad que les damos como médicos en una consulta para hablar de lo que están sintiendo. Cuando un paciente llega porque está fatigado y quiere vitaminas, pues entonces hay veces que es fácil decir, bueno, pues sí.
y hablar ya de cómo se siente llega a ser a veces difícil para los médicos poder abordar el tema. La depresión no se diagnostica en el 50% de los pacientes que sí buscan ayuda. Y la falta de reconocimiento en el primer nivel de atención hace que estos pacientes sigan sufriendo o que estén con tratamientos inadecuados. Entonces, toda esta carga de enfermedad que les había presentado antes y toda esta afección a la vida laboral, familiar y social se puede perpetuar hasta por 10 años en un paciente que no sabe cómo expresar los síntomas o va y los dice y no tenemos una detección adecuada en el primer nivel de atención. ¿Cuáles son los criterios o cómo lo diagnostico? Bueno, los criterios del DSM-5 se requiere uno de estos. Estado de ánimo deprimido, que diga que está como triste, pero ojo, esto es regularmente fácil de reconocer en aquellos adultos que son capaces de reconocer sus emociones, pero, por ejemplo, a adultos mayores les cuesta trabajo decirlo, o en los niños también les cuesta trabajo decir que están tristes. Anedonia o falta de interés. Lo que antes me gustaba y yo disfrutaba mucho, ahora ya no quiero. Cambios en el apetito, aumento o disminución del apetito, y es aquí donde entramos como en situaciones. Trastornos del dormir, es decir, que tenga insomnio, que no pueda dormir, que me despierta a mitad de la noche o que me despierta en la madrugada, o que duerma mucho. Alteraciones psicomotoras, que no me quiera mover o al contrario, que pueda tener como cierta agitación. Fatiga o cansancio, que es uno de los síntomas por los que muchas veces llegan al primer nivel de atención. Doctor, me siento cansado, me siento fatigado, yo creo que no como bien y me faltan vitaminas. Sentimientos de culpa, de que no soy suficiente, no hago suficiente, alteraciones en la atención, en la concentración y memoria. Y algo que muy pocas veces se explora y es muy difícil preguntar, y no preguntamos porque nos da miedo si nos van a decir que sí, es si el paciente tiene ideación suicida. Si la persona dice que ha pensado en que sería mejor estar muerto y no despertar, o ha tenido planeación como tal de quitarse la vida. Entonces, cuando cumple estos criterios, así como cuando cumple nuestros criterios para diabetes, hemoglobina glucosilada, etcétera, etcétera, pues entonces se hace un diagnóstico de depresión, que hay que distinguir muy bien de la tristeza normal, de la depresión subclínica, como el hipotiroidismo subclínico, o de un trastorno depresivo mayor, que cumpla con todos estos criterios. Y bueno, es importante, no solamente por toda esta parte funcional de la depresión y por cómo les afecta y cómo estos síntomas pueden ser sumamente disruptivos, si además de esto están irritables en casa, puede causar más problemas dentro de la familia o dentro de la pareja, sabemos que el trastorno depresivo se asocia a un deterioro funcional significativo. Entonces, entre más nos tardemos en hacer un diagnóstico, como en todas las enfermedades, más vamos a tardar en ayudar al paciente y además más costoso y más prolongado va a ser el tratamiento. De ahí la importancia de hacer una detección en el primer nivel de atención para este tipo de pacientes. Voy a regresar un poquito a los neurotransmisores. Les dije que todo este sistema que había que causaban los síntomas de la depresión, hay muchos neurotransmisores implicados, pero estos neurotransmisores tienen que ver con síntomas específicos. La norepinefrina, por ejemplo, tiene que ver con esta sensación de letargo que tenga el paciente o de agitación. La dopamina con la atención, la motivación o el placer que pueda tener. Esta anedonia que les decía de ya no tengo ganas de hacer nada, la verdad es que no disfruto mucho las cosas. Y la serotonina con los sentimientos de tristeza o con estos pensamientos que estamos teniendo constantes cuando de repente hemos estado alguno de nosotros deprimidos. Y además se relaciona muchísimo con síntomas ansiosos. Esto es importante que sepamos y midamos cuáles son los síntomas que va teniendo el paciente, o sea, cumple con a lo mejor nuestros dos criterios de tristeza y anedonia y a lo mejor con disminución del apetito y sentimientos de culpa. Pero eso, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para poder identificar después el tratamiento. Y son los responsables de los síntomas que les mencioné hace un ratito. ¿Qué hay que descartar? ¿O cuál es el diagnóstico diferencial?
De entre el 10 y 15% de las personas que tienen algún síntoma depresivo, trastorno depresivo, están relacionados con otro problema médico. Entonces es importantísimo descartarlo. ¿Por qué? Porque si no, aunque demos el tratamiento correcto, nuestro diagnóstico no es integral, ¿no? Si vemos a un paciente diabético que tiene obesidad, pues tenemos que tratar las dos cosas. Aquí igual podemos tener un paciente con síntomas depresivos que tiene hipotiroidismo y entonces tenemos que aliarnos y ver con el endocrinólogo que trate el hipotiroidismo y a la par nosotros tratar la depresión o nosotros tratar las dos cosas y hacer el primer nivel de atención y podemos hacerlo. Entonces hay muchas causas médicas que pueden causar síntomas depresivos y tenemos que identificarlas. Por eso la historia clínica completa es básica y fundamental cuando vamos a hacer un diagnóstico de depresión. También tenemos que preguntar los fármacos que están tomando. Los analgésicos como ibuprofeno o indometacina causan síntomas depresivos, algunos antibióticos, los antihipertensivos, y entonces tenemos que ver el costo-beneficio de aquellos medicamentos que está teniendo y que se pueden modificar o que están contribuyendo a la sintomatología depresiva que tiene nuestro paciente. Y también, no solamente hay que ver como esta parte de la depresión y que entonces puede tener otro síntoma. Es muy común que los pacientes con síntomas depresivos puedan tener algún otro trastorno mental asociado. Y los más comunes es de ansiedad generalizada y también puede tener trastornos de pánico o somatización. Entonces, aquellos pacientes que llegan porque les duele la espalda y luego van porque les duele el brazo y luego llegan porque no pueden respirar de repente, pero cuando ustedes los ven, pues el oxímetro dice que está bastante bien y están en consulta todo el tiempo, hay que buscarles un poquito más para ver si solamente son síntomas ansiosos, si tiene una comorbilidad de base o si tiene depresión y ansiedad. Y eso es primordial para poder establecer un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los principios del tratamiento cuando encontramos a un paciente con depresión? Bueno, primero, nos da de repente miedo, y les decía esto cuando la parte de la conducta suicida, nos da como un poquito de miedo preguntar eso, pero es importante. De aquellos pacientes que cometieron suicidio, el 50% buscó atención médica en primer nivel de contacto. Y a veces esta falta de interrogación, o sea, el problema que tenemos todos para expresar los sentimientos o lo que queremos, o esta situación que es tan tabú como el querer quitarme la vida, hace que no tengan atención o que no se puedan canalizar adecuadamente. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar, ya que supimos que el paciente tiene un trastorno depresivo, es el riesgo suicida. Es decir, mi paciente tiene una planeación para quitarse la vida, sí o no, ¿no? Si sí la tiene, pues entonces tal vez deba referirlo con un especialista. Si no, pues probablemente es algo que pueda manejar en el primer nivel de atención. Evaluarlas y tratar las alteraciones funcionales. Es decir, ¿se acuerdan de estos tres niveles, lo que les dije de la parte biopsicosocial? Bueno, pues si está viviendo en una situación de abuso o de maltrato, pues es algo que hay que revisar y canalizar a las instancias adecuadas. Si tengo preparación psicoterapéutica para hacerlo, pues entonces intervenir de la forma adecuada, viendo cuál es la red de apoyo para entonces poder trabajar un poco en esta parte. Las condiciones laborales y de vivienda, ¿no? Está el tratamiento farmacológico, el psicoterapéutico, las medidas de higiene, de sueño, de alimentación, pero finalmente si la parte social está muy complicada, pues entonces ya iremos pensando como en un pronóstico. Claro, nosotros no podemos arreglarle a alguien que tenga un trabajo, pero sí podemos darle herramientas para poder afrontarlo en cierto momento. Las necesidades médicas relacionadas con la salud. Si es un paciente que nosotros nos dimos cuenta en estos estudios que a lo mejor tiene una cardiopatía y por eso tiene palpitaciones, pues bueno, hacer una referencia y vigilancia de que vaya a tratamiento. Determinar el ámbito de tratamiento, si va a ser hospitalario o ambulatorio. ¿Cuándo es hospitalario? Cuando el paciente se puede hacer daño a sí mismo o a alguien más. Si no, el tratamiento puede ser ambulatorio.
y establecer y mantener una alianza terapéutica. Si se dan cuenta, todos estos principios son de tratamiento para todo, ¿no? O sea, es algo que nosotros determinamos con nuestro paciente. Es que me gusta mucho la parte de diabetes. De nuestro paciente diabético, o sea, determinamos si tiene 1000 de glucosa, pues lo mandamos al hospital. A lo mejor no podemos verlo en nuestro consultorio. Si no es tanto, si son 200, pues tal vez lo puedo ver en mi consultorio. Tengo que establecer la alianza terapéutica con mi paciente, poder explicarle muy bien cuál es el tratamiento y por qué necesito que se ponga insulina. Si no, el pronóstico va a ser malo. Aquí es lo mismo. Establecer que el diagnóstico es un diagnóstico que le puede pasar a cualquiera, que la mayor parte de nosotros en algún momento de la vida hemos tenido un episodio depresivo, que el cerebro también se enferma y que necesita este tratamiento que puede o no ser farmacológico, que puede o no incluir psicoterapia, es algo que nosotros le tenemos que explicar al paciente para que tenga una mayor adherencia a este tratamiento, sobre todo por la parte del estigma asociada a recibir tratamiento psiquiátrico. Realizar un plan de seguimiento del estado psiquiátrico y de la seguridad del paciente. Es decir, le voy a mandar medicamento a mi paciente, cada cuánto lo voy a ver y cómo me voy a asegurar que esté yendo. Y además, educar al paciente y a la familia. Es decir, explicarle a toda la familia qué es lo que está pasando y por qué el paciente no se para de su cama, ¿no? O sea, que no es porque no le eche ganas y porque se esté muriendo de flojera, sino porque está deprimido y que requiere un tratamiento y que conforme vaya pasando el tratamiento, pues va a ir mejorando. ¿Por qué es necesario mejorar las relaciones familiares y que disminuya la violencia en la casa? Bueno, porque eso está repercutiendo en la salud del niño o del paciente que está yendo con nosotros a pedir ayuda. Exactamente como le hacemos en un paciente que necesitamos que cambie de hábitos de alimentación. Si cambia él solito y él está solito con pechuga y lechuga, mientras todos en la casa comen pozole, pues está difícil. Tenemos que concientizar a toda la familia de por qué es importante todos cambiar nuestros hábitos de alimentación. Es igual, tenemos que concientizar a toda la familia de que es una enfermedad que se produce en el cerebro y que requiere del apoyo de toda la familia para poder salir adelante y que nos va a beneficiar a todos además. Incrementar el cumplimiento con la medicación, es decir, ver que haya apego a tratamiento y tratar los signos de recaída. Entonces, bueno, vamos a ver la parte del tratamiento farmacológico. No a todo paciente que está deprimido se le da tratamiento farmacológico. Cuando es un episodio depresivo mayor leve, puede darse como la elección del tratamiento o enviar al paciente algún tipo de psicoterapia, si así lo prefiere el paciente. Si es moderado a grave, se puede pensar en antidepresivos de entrada, y si tiene síntomas psicóticos, pues entonces tendremos que usar antipsicóticos, terapia electroconvulsiva, o si se puede enviar a un especialista. Las características de la medicación. Como en cualquier otro medicamento, otra enfermedad, tenemos que ver, uno, si hay respuesta positiva a algún medicamento que le han dado antes, es decir, sí, yo hace 10 años también me sentía así, triste, y me dieron fluoxetina. Bueno, pues entonces, y respondí bien, me fue bien, me lo tomé 2 años, la verdad es que no me había vuelto a pasar, pues entonces ya tenemos un antecedente de un medicamento con el que hubo una buena respuesta, ¿no? Si la sintomatología es grave o no, si tiene alteraciones importantes del sueño, del apetito o agitación. ¿Se acuerdan de estos 3 circulitos que les enseñé de los receptores a neurotransmisores? Bueno, pues dependiendo de eso es lo que vamos a elegir. Si tiene alteraciones importantes del sueño, pues entonces a lo mejor tendremos que usar un hipnótico. O si se está durmiendo durante todo el día, a lo mejor tendremos que usar un medicamento que es más noradrenérgico. La anticipación de la necesidad de terapia de mantenimiento, es decir, que no se va a quitar como una gripe en 7 días. Y qué es lo que prefiere el paciente, así como la disponibilidad de modalidades de tratamiento. Y bueno, ¿cómo elegimos un tratamiento? Igual, como cualquier otro medicamento, por sus efectos secundarios que pueda tener, la seguridad que tenga con nuestro paciente. Si nuestro paciente es cardiópata, bueno, elegiremos algún medicamento que no cause alteraciones cardíacas.
la preferencia del paciente, el costo del medicamento. Muchos medicamentos psiquiátricos son bastante caros, hay algunos genéricos que pueden suplirse y muchas veces, lo sabemos, el mejor tratamiento que podemos darle a un paciente es el que pueda tener acceso. O sea, a todos los pacientes nos gustaría darles lo mejor y lo que dice el último artículo y el último metaanálisis, pero tenemos que darle lo que se puede, lo que el paciente puede acceder. Si tiene antecedentes de respuesta a un antidepresivo en particular y la comorbilidad psiquiátrica o médica. Entonces, dependiendo de justamente dónde actúan estos antidepresivos, están los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que son los fármacos que están de este lado, que son los serotoninérgicos, fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina o citalopram, o aquellos que son noradrenérgicos como reboxetina y descipramina. Y hay unos que se llaman duales, que son la venlafaxina, metriptilina, milnacipran y duloxetina. Entonces, como vayamos viendo nuestros síntomas, y donde pensemos que puede tener como más afectación en su tipo de vida y que está relacionado con el tipo de medicamento que puede tomar por las comorbilidades que tiene, entonces, con todo ese análisis, decidimos un medicamento. Entonces, es más o menos de algunos antidepresivos, cuáles son los receptores a los que se unen. Son como navajas suizas, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos, es el instrumentito de la navaja que nosotros vamos a usar. Así que si tenemos un paciente que le cuesta trabajo levantarse y así, pues tal vez usamos fluoxetina por el receptor a noradrenalina, que es un poquito más específico, ¿no? Y si a lo mejor tiene un poquito más de ansiedad, entonces a lo mejor usamos sertralina. La primera línea de tratamiento, de acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Americana, es un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina y podemos usar alguno de los duales ya mencionados. Pero, ¿cuál es el efectivo y cuál es el mejorcísimo? Bueno, Lancet sacó un metaanálisis en el 2018 donde encontramos, ve la efectividad, y si ven, en realidad la efectividad de los antidepresivos no es como tan distinta, aunque la amitriptilina es aquella que demostró más efectividad. ¿Cuál es el problema? Que tiene un montón de efectos adversos. Entonces, nos vamos al cuadrito de qué tanto abandonaron el medicamento por los efectos adversos, y quien tuvo menos abandono fue la gomelatina, que si lo vemos en la otra... la fluoxetina, que si lo vemos en la otra tablita, pues bueno, es como difícil. ¿Cuál elijo? Así que por eso no hay como el mejor antidepresivo, sino aquel antidepresivo que sea más adecuado para todo el perfil que tiene mi paciente. Es muy común, como ya vieron, que se presente con otras enfermedades médicas. Está muy asociado a las enfermedades más prevalentes en México, a diabetes, a hipertensión, a obesidad, a cáncer, y entonces son estos lineamientos que tenemos que tomar para poder ver qué fármaco le vamos a dar a nuestro paciente. Eso es primordial. Entonces, no hay recetas para todos los pacientes. Como sabemos, finalmente, en esta parte de la salud mental, vemos a las personas. Y en este análisis de las personas tenemos que saber desde cuál es el mejor medicamento, pero que puede comprar, que además no se interpone con su tratamiento de la obesidad y de la diabetes y de la hipertensión, y que además está disponible en el lugar en el que vive, ¿no? Entonces, es todo un análisis para poder llegar a este punto. Y en realidad eso es algo que pasa con todos los medicamentos. O sea, hasta el analgésico que le damos a nuestro paciente para la cefalea, tenemos que saber cuál es el más adecuado dependiendo de cómo está su perfil hepático, por ejemplo. La segunda línea de tratamiento, si vemos que esto ya no funcionó, ahorita vamos a ver los tiempos o cuándo sabemos que no funcionó, se cambia a otra familia de antidepresivo que tuvo respuesta. Y la tercera línea, podemos combinar antidepresivos si vemos que no hubo respuesta, o combinar con algunos otros medicamentos, litio, hormonas tiroideas, psicoestimulantes o antipsicóticos atípicos, si vemos que esto no ha funcionado. Las guías de práctica clínica para primer nivel de atención dicen que si el paciente no funcionó con la primera línea, no respondió con la primera línea de tratamiento, entonces es recomendable referirlo a un segundo nivel de atención cuando es posible, pero sabemos que muchas veces este segundo nivel pues no es tan cercano a las personas.
Hay un montón de otros tratamientos que también se han probado. La administración de ketamina ha tenido una buena respuesta en el diagnóstico de depresión unipolar, bipolar o pacientes que tienen ideación suicida. O la estimulación magnética transcraneal también es un muy buen tratamiento. Entonces, bueno, ese es el tratamiento de los síntomas del trastorno depresivo, pero muchas veces ustedes han visto o han usado que se pueden usar benzodiazepinas, ¿no? Clonazepam, diazepam, alprazolam es lo que de repente usamos. Bueno, yo siempre les digo a mis pacientes que es como si te rompieras un brazo y los antidepresivos son el yeso y las benzodiazepinas son el naproxeno para que no te duela durante todo ese tiempo. Pero no puedes tomar solo naproxeno sin el yeso, necesitas tu yeso. Bueno, las benzodiazepinas nos ayudan por un momento muy corto en lo que el antidepresivo empieza a tener efectos y se tiene que usar por tiempo muy, muy cortito. Son muy buenos medicamentos, usados con mucho cuidado, recetados por un tiempo muy breve y que van a ayudar al paciente a mejorar rápidamente. Si es un paciente que está triste y deprimido, pero además no puede dormir, está súper ansioso, de verdad está en una crisis, pues bueno, el antidepresivo sí se va a tardar 1 o 2 semanas en empezar a tener un efecto y podemos ayudarnos de benzodiazepinas si fuera estrictamente necesario. Así que hay que ver cómo se usan estas benzodiazepinas. Las benzodiazepinas se fijan al receptor GABA y activan los canales de cloruro de la neurona. Y tienen 2 funciones. Una es relacionadas con la mediación del sueño, por eso lo usamos en insomnio, y la otra está implicado con la cognición, memoria y control motor. Y ahí es donde tenemos el problema, porque cuando nosotros dejamos nuestra benzodiazepina 1 mes, 2 meses, 5 años, 10 años, para la señora que va cada rato porque está ansiosa y ya le dejamos su tafil para dormir por siempre, hay problemas en la cognición, en la memoria y en el control motor. Entonces, por eso no podemos dejarlo durante tanto tiempo. Como les dije, son ansiolíticas, son hipnóticas, se usan como anticonvulsivos y tienen una actividad de relajación muscular. Vamos a usarla dependiendo de para qué lo queramos. Su acción puede ser corta o larga y su vida media va de las 2 horas como el diazolam hasta las 34 horas como el clonazepam. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, pues entonces hay que ver qué es lo que nos dice nuestro paciente. Nos dice que tiene insomnio inicial, que se tarda como 40 minutos, 1 hora, 2 horas en dormirse, pues entonces vamos a usar algo cortito. Pero si a lo mejor tiene insomnio intermedio, o sea, se duerme bien, pero se despierta a medianoche, pues podremos usar algo un poco más largo. Las benzodiazepinas no deben usarse más de 3 a 4 semanas y son adyuvantes en el tratamiento de los síntomas, ¿sí? Son el naproxeno de nuestra fractura. Tenemos que poner el yeso, porque si no, en realidad no solo no ayuda, podemos causar en nuestros pacientes deterioro cognitivo importante. ¿Y cuáles serían las fases del tratamiento? Entonces, está esta situación donde no había depresión, se presentan los síntomas y ya damos tratamiento y puede haber una remisión de los síntomas. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a bajar los síntomas y en la recuperación se quitan todos los síntomas. Esto es muy importante de identificar, porque nosotros tenemos que tener medidos todos estos síntomas que se presentaron. Cuando nuestros pacientes quedan con síntomas residuales, es decir, bueno, ya no está triste, pero todavía no quiere ir a la escuela o no quiere ir a trabajar, todavía no disfruta las cosas, todavía tiene sentimientos de culpa, decimos, bueno, pues ahí nos quedamos, tiene un peor pronóstico. Cuando decimos que alguien respondió a tratamiento, y es cuando pasamos de la primera línea de tratamiento a segunda. Hay una respuesta favorable en el plan de tratamiento cuando hay una disminución de menos del 50% en las escalas de depresión de Hamilton. Y en los ensayos clínicos, que son pacientes como muy elegidos, entre 70 y 75%. Sabemos que en la vida real no es un ensayo clínico y que hay muchas situaciones sociales alrededor del paciente que pueden estar relacionados con la respuesta. Pero bueno, cuando eso pasa, entonces ya podemos saber que nuestro paciente respondió al tratamiento. Y cuando decimos que ya hay una remisión, es un estado virtualmente asintomático cuando nuestra escala de Hamilton tiene un puntaje menor a 7, por lo menos 2 semanas consecutivas.
La recuperación, es decir, cuando sabemos que un paciente ya salió de su episodio depresivo, es cuando ya hay una remisión, es decir, que no hay síntomas por más de 6 meses consecutivos. Y un periodo de 8 semanas en el cual no se cumplen criterios para un trastorno depresivo mayor. Hay una respuesta parcial cuando está definida como el menos del 50%, pero más del 25% en la reducción en la escala de Hammett. ¿Y cuáles son los síntomas residuales que podemos ver más comúnmente? El insomnio, la fatiga, los síntomas psicóticos en pacientes graves, la ansiedad y el pesimismo. Entonces, puede el paciente no referirnos si ya se siente mucho mejor, si ya no está teniendo tanta interferencia con su vida, porque en realidad es por lo que acuden a veces a tratamiento y lo expresan. Si ya no está teniendo estos síntomas tan graves o que eran incapacitantes para ellos, puede que no nos mencione, pero hay que preguntarlos intencionadamente. Y bueno, cuando se habla de una depresión refractaria, es decir, que no respondió a tratamiento. Cuando hay 2 tratamientos con fármacos diferentes de familias o clases a dosis y tiempo adecuado. Esto es importante porque la falta de apego a tratamiento creo que nos pasa a todos y nos pasa con todos los medicamentos, o sea, con el captopril, con el enalapril, con la metformina. Es difícil que los pacientes tengan apego a tratamiento, sobre todo cuando se tienen que tomar 10 pastillas al día. Entonces puede decirnos el paciente, y muchas veces por la carga en las consultas eso puede pasar, donde yo vi a mi paciente, le dije, tomes este medicamento, lo veo en 6 meses, y regresa y me dice, uy, sí me lo tomé, pero me siento igual. Hay que, revisar si sí se lo tomó adecuadamente y si sí, a lo mejor necesitaba como alguna otra ayuda como tratamiento psicoterapéutico. La falla en alcanzar la remisión es, ¿qué es lo que pasa cuando no alcanzamos la remisión? Bueno, cuando hay síntomas residuales, es decir, yo dejé, o sea, ya mi paciente me dijo que ya estaba como menos triste, aunque sí tenía insomnio y fatiga, pero bueno, hay un 76% de probabilidades de que tenga una recaída. Es decir, que me diga, ok, dejemos el tratamiento un ratito, lo dejemos, se lo quitemos y vuelva a recaer. Y cuando no hay síntomas residuales, hay un 25% de probabilidad de recaída. Es alta, aún sin síntomas residuales. Entonces, cuando nosotros no evaluamos los síntomas residuales, puede pasar esto. Y bueno, hay algunas consideraciones que esto necesita, la parte de embarazo y lactancia, como siempre, necesita como un apartado especial. Es una situación complicada. Las mujeres embarazadas debe de valorarse el riesgo-beneficio, como todos los medicamentos, por la exposición del feto. Entonces, durante el embarazo, el antidepresivo que menos ha mostrado problemas es la fluoxetina y el resto de los ISRS. La paroxetina puede tener un riesgo de malformaciones cardíacas. Y en lactancia, medicamentos seguros son la sertralina, la paroxetina, el citalopram, nortriptilina. Entonces, son aquellos que podemos usar, pero como siempre, esto depende de todas aquellas situaciones asociadas que haya y valorar el riesgo-beneficio para darle un medicamento a una mujer embarazada o lactante. En adolescentes, bueno, sí se puede usar antidepresivos si no hay otra alternativa. La fluoxetina es un medicamento muy seguido, y además es el que mayores tiene un montón de estudios, entonces les va bastante bien y muchos estudios la recomiendan. Pero finalmente también hay que valorar cuál es todo el contexto del adolescente para poder decidir si se inicia tratamiento farmacológico. Y bueno, yo siempre les digo a los pacientes, esto es como la diabetes, nuevamente, ¿no? O sea, yo necesito mi insulina y la metformina, bla, 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 pero necesito que alguien me dé una dieta, porque si no, pues no importa cuánto me tome, ¿no? Y necesito hacer ejercicio, y necesito tener una dieta adecuada, y necesito dormir bien y tener higiene del sueño. Es lo mismo. Lo que se ha visto es que existe una mayor respuesta y probabilidad de éxito en aquellos pacientes que toman tratamiento farmacológico y psicoterapéutico en aquellos casos moderados a graves, como vimos. Y en casos leves, también es una opción muy viable. Entonces, nosotros
podemos elegir la modalidad de terapia o podemos acompañarnos si tenemos personal de psicología en nuestras unidades, pedir orientación sobre la modalidad de psicoterapia que podemos ofrecer a los pacientes. No siempre es posible todo, justamente por la demanda, porque el personal de salud mental en el país es muy reducido y a veces se tiene que trabajar en grupos. Lo que se pueda y lo que haya está bien y es adecuado. Pero si tenemos posibilidades de elegir el tipo de psicoterapia, entonces podemos hacerlo. La terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal tienen la mejor eficacia documentada en pacientes con trastornos depresivos. La terapia psicodinámica se orienta hacia la mejoría sintomática y en aquellos pacientes que también tienen ahí algunos asuntos de personalidad. Hay que considerar, 1, la preferencia del paciente, 2, la disponibilidad de los profesionales con formación, porque nosotros podemos querer que el paciente vaya a terapia cognitivo-conductual súper específica y resulta que donde estamos, pues, es complejo que alguien lo dé. O estamos en un lugar donde se maneja en grupos y que también funciona bastante bien. O que tenemos que mandar al paciente a 2 horas de donde vive. Bueno, eso va a afectar totalmente la adherencia al tratamiento que podamos tener. Entonces, al igual que el tratamiento farmacológico, tenemos que ver todas las características, la disponibilidad, lo que quiere el paciente y a lo que tenemos acceso. ¿Cuánto tiempo le voy a dejar el medicamento al paciente? Bueno, aquí es cuando se pone complicado porque de por sí hay veces que convencerlos de que se tomen cualquier medicamento y que vayan a terapia durante tiempo prolongado es difícil, pero tiene que ver justamente con estas primeras diapositivas que hablábamos del eje hipotálamo hipófisis adrenal y de en cuánto tiempo se puede esto estabilizar. El periodo de 16 a 20 semanas después de la remisión completa y persistente de la fase aguda puede ser un buen tiempo para disminuir o ir bajando el medicamento. Se debe continuar el mismo medicamento, considerar la psicoterapia en aquellos pacientes que se los retiramos para prevenir caídas o recaídas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún trastorno de personalidad, y evaluar si pasamos a una segunda línea de tratamiento si esto no se cumplió. También es importante la frecuencia de citas según el estado clínico. En pacientes con síntomas moderados y graves, pues hay que intentar verlos lo más frecuentemente posible, es decir, si están en psicoterapia, pues 1 vez por semana, y en la atención psiquiátrica o en la atención médica, yo sé que es complejo porque a veces vemos a nuestros pacientes 2 meses después, ¿no? Lo importante es que cuando vengan podamos hacer una evaluación por la sintomatología depresiva si están en revisión continua. La fase de mantenimiento. ¿Se acuerdan que les dije que había como un alto número de recaídas en aquellos pacientes que no tenían síntomas residuales y era del 75% en aquellos que sí? Bueno, la fase de mantenimiento es fundamental para prevenir recaídas. Se ha visto que con cada episodio depresivo hay mayores alteraciones en el hipocampo y mayores alteraciones de memoria a largo plazo. Entonces, sí es muy importante que no se vuelva a presentar un episodio o que estemos atentos a la presentación de un episodio para dar el tratamiento a tiempo. Entonces, si esto pasa, podemos usar el mismo tratamiento que fue eficaz en la parte anterior. Entonces, ¿se acuerdan cuando les dije, si me deprimí hace 10 años y me dieron fluoxetina? Bueno, pues entonces podemos volverlo a usar porque vimos que funciona. Emplear la misma dosis que en las fases anteriores. Ojo, en pacientes geriátricos es importante siempre empezar con la dosis más baja y aumentar poco a poco, aunque nos tardemos un poco más, por todas las comorbilidades y la sensibilidad que ellos tienen a medicamentos. La duración del tratamiento farmacológico para evitar recaídas después de en un primer episodio depresivo tiene que ser de 6 meses a 1 año. Pero hay que dejarlo bien claro al paciente esto, o sea, si no tiene síntomas, después de que dejó de tener síntomas, porque a veces que cuentan a partir del día 1 de febrero del 2019 y el 1 de febrero del 2020, pues ya, y resulta que durante todo ese tiempo le estuviste ajustando medicamento o si hubo síntomas residuales que no fueron bien manejados. El curso y pronóstico. Bueno, un episodio depresivo no tratado dura alrededor de 10 meses. Son de 10 meses
que sí, o sea, afectan la vida del paciente, pero además causan sufrimiento porque él no está bien, puede tener pensamientos de quererse morir. La mayor parte de nosotros en algún momento de la vida ha pasado por un episodio donde nos sentimos mal, queremos llorar todo el día, no podemos hablar con nadie, afecta a nuestras familias. Bueno, pues en una persona que no tiene acceso a tratamiento puede pasar durante todo este tiempo, además del deterioro cognitivo que tienen, y es importante disminuir su sufrimiento. Cerca del 75% de los pacientes afectados vuelven a tener un episodio a los 6 meses. Entonces no lo tratamos, pasan 6 meses bien y otra vez tienen síntomas. Entonces es súper importante ver que después del primer episodio estemos monitorizando que no haya recurrencias. Sabemos que el 50% de los pacientes tratados remiten, el 30% remite parcialmente y un 20% de los pacientes tienen un curso crónico. De los pacientes diagnosticados que se quedaron en tratamiento, que en realidad no son muchos. Esto nos puede parecer de repente desalentador, pero es importante porque la calidad de vida con el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicoterapéutico, el acompañamiento con la familia, el poder darle medidas de higiene de sueño, de higiene de alimentación, el poder ver todas las enfermedades comórbidas que hay al lado, va a mejorar muchísimo su calidad de vida. Sabemos que un paciente que padece diabetes, que tiene depresión, va a tener un menor apego a tratamiento y peor pronóstico. Entonces, es de vital importancia no solamente tratar la diabetes, sino tratar los episodios depresivos que nuestros pacientes con enfermedades crónico-degenerativas tienen para poder justamente tratar a las personas, que es nuestro trabajo, ¿no? No trabajamos con enfermedades, trabajamos con personas que sufren y que cuando las vemos en esta totalidad podemos ayudar a disminuir este sufrimiento. La psicoeducación. Tenemos que informarle al paciente y a su familia todo lo que implica, es parte del tratamiento. O sea, no le podemos mandar al paciente a que busque en internet, pero es parte del tratamiento que nosotros le expliquemos a la familia de qué se trata, por qué está deprimido, que es una enfermedad como cualquier otra, que le digan que le eche ganas, pues no va a ayudar mucho en realidad, al contrario, que requiere cierto tratamiento y apoyo familiar para que se pueda tener un buen pronóstico. Y además lo que van a ver es que cuando hablan con la familia se van a dar cuenta que dicen, pues sí, es que mi mamá también siempre está deprimida y mi hermana también, pues no está deprimida, pero es muy enojona y siempre está con miedo y está angustiada y pues resulta que tenía ansiedad. Y eso ayuda mucho a la detección en toda la familia, a que mejore la red de apoyo y a que mejore la relación interfamiliar y mejore el pronóstico, no solo del paciente, sino de toda la familia, con las cosas que cada individuo en la familia pueda tener. Y bueno, fue como muy, muy rápido. La verdad es que es como muy grandes, hay muchas escalas para evaluar, pero era como muy poco el tiempo, fue una embarradita y espero que haya sido claro o medio claro. Bueno, muchas gracias a Eva por su participación. Quisiera de inicio, antes de continuar, pues igual nos pudiéramos presentar los números para poder, no sé, ya ahorita en un segundo presentamos los números para poder como que tengan ustedes igual oportunidades para referir a cualquiera de las personas que de repente ustedes se encuentren tratando o incluso ustedes mismos como parte del personal puedan recibir el tratamiento correcto. Los números para referir a personas así en general de la comunidad ya los hemos estado diciendo todo el tiempo, pero se los vamos a volver a presentar. El número de la línea de la vida, bueno, primero en la UIES, en el 800-0044-800 es el número de la UIES y en el dígito 4 te dirige específicamente a los servicios de salud mental. Y el número de la línea de la vida es el 800-911-2000, que igualmente están para atender. Ellos nos van a referir a diferentes otros servicios que van a funcionar las 24 horas para el tratamiento de estos síntomas. Para personal de salud hay un número que hemos estado publicando del Instituto Nacional de Psiquiatría. No me lo sé de memoria, pero se los pongo ahorita en el chat para que lo tengan ustedes presente. Este es exclusivamente para personal de salud. Es un número que ha sido hasta el momento poco utilizado. Todavía sabemos que cuesta mucho trabajo. Estamos en un momento en el que probablemente todavía no identifiquemos que estamos pasando por síntomas, que estamos pasando por ansiedad. Es una situación muy complicada.
porque estamos trabajando más de lo que tendremos que trabajar, a marchas forzadas, viviendo experiencias que probablemente no habíamos vivido antes, trabajando en áreas donde antes probablemente no habíamos trabajado, y esa situación puede estar afectando nuestro funcionamiento normal. Entonces, en este número del instituto y también a través del mismo número de la UIES pueden ustedes llegar al tratamiento efectivo en esto. Ahorita les pongo en el chat de la videoconferencia el dato específico del número del instituto. Es el 800-953-1705. 800-953-1705. Ese número es un número directo para personal de salud del Instituto Nacional de Psiquiatría. Junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Secretaría de Salud, Servicios de Atención Psiquiátrica, el CONSAME, SAP, CONADIC, hemos creado una clínica de atención para personal de salud en diferentes trastornos, en diferentes síntomas que van desde estrés por la contingencia, depresión, consumo de sustancias, síndrome de desgaste, y en todos estos hay especialistas que se van a encargar particularmente de esto. Muy bien. También pueden llegar al número, a la atención, a través del micrositio de coronavirus del gobierno, en la pestaña de personal a la salud, y ahí hay otra pestaña de salud mental para personal a la salud. Está el tamizaje y están los números para que puedan ser referidos. Bueno, buenas tardes, yo soy la doctora María José Romero González y soy psiquiatra y facilitadora en atención plena. Paco Bernabé, a ver, le voy a abrir el micrófono a Paco Bernabé. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Muchas felicidades por la conferencia y bueno, mi pregunta va dirigida particularmente para la doctora Barrón, perdón. Soy el doctor Francisco Bernabé de UNMK en Puebla y todo esto mencionó sobre el diagnóstico, tratamiento, el pronóstico de la depresión, lo conocemos, pero dado que están ustedes ahora para ser promotores de esto a través de la Secretaría de Salud y del INSABI, mi pregunta es que a lo mejor no va para usted, doctora, pero quizá alguien de ahí lo pueda hacer. No tenemos material médico, fármacos en el INSABI. Tenemos un catálogo donde aparece citalopram, que lo utilizo mucho en jóvenes, donde aparece olanzapina, que la utilizo a dosis baja también en jóvenes, y ketamina. También citalopram, alguna que otra paroxetina. Los 4 aparecen en el catálogo, pero en la vida real no lo tienen. Y es muy pronto que un paciente se adhiera al tratamiento cuando tiene que comprar el medicamento, más porque sabemos que algunos genéricos o similares no tienen el mismo efecto como tal, ¿no? Entonces, la pregunta es en ese sentido, si van a surtir estos medicamentos, porque de nada nos sirve de pronto pasarnos mucho tiempo tratando de convencer al padre, madre de familia y al mismo paciente de ser adheridos al tratamiento cuando se los dan por un tiempo y al siguiente mes ya no lo tienen. Esa sería la pregunta. Gracias. ¿Está abierto el micrófono? Sí. Sí. Bueno, pues sí, es una pregunta difícil de contestar. Porque, bueno, más bien te voy a contar lo que sí estamos haciendo. Lo que sí está pasando es que hay una reestructura total del sistema de salud mental con la unificación de CONADIC, SAP, que son los servicios de atención psiquiátrica, y CONSAME. Junto con esta reestructura hay toda una nueva planeación para el sistema de salud mental, enfocándose en el primer nivel de atención. En el primer nivel de atención quiere decir que se pueda hacer prevención y promoción de la salud mental a nivel de promotores de la salud y una mayor atención a la salud mental en el primer nivel de atención, es decir, en los centros comunitarios. Esto va a implicar un reacomodo en toda la solicitud de medicamentos que se hagan cuando toda la parte de la reestructura y el modelo esté implementado. Me gustaría decir que va a ser rápido, creo que lleva como muchas situaciones administrativas por las que estamos pasando, más el COVID,
es la idea del nuevo modelo de salud mental, es hacia donde vamos. La idea es que existan los medicamentos en el primer nivel de atención y que se pueda dar un tratamiento adecuado en el primer contacto desde el inicio. Vimos toda la carga de enfermedad que implica llegar a segundo, tercer nivel, y el tiempo cuando no son atendidos. Sabemos que hay estados donde ni siquiera hay centros de salud mental o CAPAS o hospitales psiquiátricos, y bueno, para la población es bastante complicado viajar 2-3 horas. Claro que nadie tiene apego a tratamiento en esas circunstancias. Entonces, hacia allá vamos, eso es lo que estamos haciendo. Me encantaría contestar tu pregunta de cuándo específicamente y en qué mes tendremos todos los medicamentos en los centros de salud. Y esa es la respuesta. Espero no sonar como algo político, de verdad que estamos trabajando en eso. Sí, y es importante. Nosotros también creemos que al final va a ser una de las situaciones más importantes es que tengan acceso a los medicamentos desde el primer nivel de atención. O sea, sí es algo que está muy presente dentro de nuestras necesidades, ¿no? También hay una pregunta sobre el uso de la fluvoxamina en depresión. No sé si le quieras responder. Como vimos, es un medicamento que tiene una buena, o sea, todos los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina tienen como una adecuada, pueden tener una adecuada respuesta, pero va a depender justamente de los síntomas que tenga nuestro paciente. Fluvoxamina funciona súper bien en aquellos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo o en aquellos pacientes que tienen depresión, que tienen algunos síntomas obsesivos. Pero va a depender de todo esto que les dije. O sea, no es como que haya un medicamento que sea mucho mejor porque es el más caro y el más nuevo, o no es el que nos dejan un montón de muestras, que también a veces depende de eso lo que elijamos de tratamiento. Vamos al cajón y decimos, tenemos un montón y ya es el que le mandamos. No, tenemos que considerar todas estas situaciones porque justamente como decía el doctor, o sea, si para la otra no tenemos en el cajón fluvoxamina, pues entonces es un medicamento que sí puede ser muy caro y que el paciente no va a continuar. Y creo que solo queda la mano levantada de Julieta. Voy a activar su micrófono, Julieta, y va a ser nuestra última participación del día. Buenas tardes. ¿Qué tan recomendable es el complementar el tratamiento farmacológico con otro tipo de terapias así como alternativas? Por ejemplo, más en concreto el uso de aceites esenciales. Gracias. Creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de terapias alternativas, sobre todo en aquellas que tienen componentes de herbolaria. Recordemos que el uso de medicamentos herbolarios o productos herbolarios es una causa de insuficiencia hepática en México. Entonces, muchos de los medicamentos, de las sustancias que se usan como hierba de San Juan, pueden tener interacciones con los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Y también es cierto que hay que ver puede haber terapias que no pase nada, pero habrá que platicar con los pacientes sobre qué es necesario que continúen el tratamiento con el medicamento que está aprobado y que ha tenido ensayos clínicos sobre su padecimiento, y eso es para todos los padecimientos, ¿no? Y porque puede ser que dejen el tratamiento farmacológico por alguna terapia alternativa que puede ser desde algún tratamiento herbolario o hasta cualquier otra situación que tenga que ver con situaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, entonces, lo más recomendable en específico en la parte de medicamentos herbolarios, no, y también de complementos nutricionales. Por ejemplo, hay multivitamínicos que tienen componentes que pueden causar ansiedad. Ginseng, ginkgo biloba, de repente también en algunos pacientes pueden llegar a causar ansiedad, no en todos, pero es algo que puede pasar. Y es algo que también tenemos que preguntar cuando hacemos nuestra historia clínica, si está tomando alguna otra cosa o si está yendo a algún otro tipo de tratamiento alternativo. Bueno, muchas gracias a todos. Esta fue nuestra última participación. Julieta, igual, creo que si quedan algunas dudas de manera específica, háganoslas llegar. Ya sea también nosotros estamos trabajando con ADIC, puede la Secretaría de Salud, SAP, el Instituto Nacional de Nutrición, háganosla llegar a través de nuestras redes. Igual en Twitter, yo soy José Mendoza MDR, puedo hacerles llegar cualquiera de sus preguntas a nuestras expertas. Pues agradezco tanto la presencia de María José, Natasha, que está ahí también con nosotros, igual la doctora Evalinda Barrón por aceptar esta participación, y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.